El caso Supertucanos creó un gran revuelo en su momento cuando salió a flote todas esas informaciones de los sobornos, los implicados, una extraña compra. Pero ahora resulta más sorprendente la sentencia que deja a todos los implicados en libertad. Veamos este trabajo, a ver si podemos entender cómo es que, pese a haberse devuelto un dinero por el presunto soborno, pues ahora resulta que nadie, absolutamente nadie, es culpable, sino que todos son inocentes. El soborno ha de ser considerado como un delito de mera conducta y por tanto el reproche penal que se le hace es por el deterioro a la buena imagen de la administración frente a la sociedad. Como cuento con final feliz y tras mucho calentarse en la palestra pública, fueron descargados los implicados en el caso de los sobornos en la adquisición de los aviones Super Tucanos. Tras varios fallos fiscales, las juezas Arlín Ventura, Leticia Martínez y Milagros Ramírez les dieron el pasado 31 de mayo salida por la puerta grande a Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Piccini, Daniel Aquino Hernández y a las empresas involucradas 4D Business Group y Magicorp. Vea usted, tanto tundazos que dio el Ministerio Público en este caso para acabar ahogado en su justicia independiente. El caso es muy interesante y muy interesante por lo siguiente. Luego de que se aprobó el Código Procesal Penal, desapareció lo que se llama la íntima convicción de los jueces, que no era más y nada menos que los jueces podían condenar a una persona si en su fuero interno entendía que había culpabilidad. Hoy día, luego del Código Procesal Penal, que es un código garantista de los imputados, del perseguido, si no se presentan las pruebas correspondientes que lleve a los jueces a determinar que hay culpabilidad, no tienen otro camino más que descargar o dictar un no lugar cuando corresponda o sencillamente sentenciar que la inocencia o la no culpabilidad por la no comprobación de los hechos. Transcurría el 7 de septiembre del 2007 y el Poder Ejecutivo encabezado por Leonel Fernández Reina acordó un préstamo entre el país y el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social a razón de adquirir 8 aeronaves de la empresa brasileña de aeronáutica Embraer por el cuantioso monto de $93.697.887. El trasfondo de la compra aducía a la recuperación del control del espacio aéreo, marítimo y terrestre y hacer frente a los estragos de las operaciones del narcotráfico. Como se trataba de una compra estatal, la iniciativa fue a la Comisión de Hacienda del Senado para que emitiera un informe. Vaya usted a ver. A poquito más de un año, justamente el 16 de septiembre del 2008, la comisión, integrada por los entonces senadores Tommy Galán, Amílcar Romero, Francis Vargas, César Díaz Filpo, Félix María Vázquez Espinal, Dionis Sánchez y Luis René Canaán Rojas, se pronunció a favor. Ese mismo día, el Senado aprobó el contrato, pero allí también surgieron las primeras interrogantes a tan millonaria compra.
Los senadores Francisco Domínguez Brito y Wilton Guerrero objetaron el costo y el gasto en combustible de las aeronaves, que ascendía a unos $2,000 por hora en vuelo. ¡Ay, mamacita! En noviembre de ese mismo año, la Cámara de Diputados aprobó el contrato con 87 votos a favor y 11 en contra. En esa sesión se vio la primera sospecha de un macuteo bajo mesa. El entonces diputado PLDista Elso Segura acudió con la boca tapada al hemiciclo, denunciando que compañeros recibieron sobornos para aprobar la compra de los tucanos. Cabe decir que varios legisladores se abstuvieron de votar. No digo yo. Fue el 9 de enero cuando la empresa brasileña Embraer anunció con bombos y platillos la venta de los aviones a la República Dominicana. Para el 11 de diciembre llegaron a la base aérea de San Isidro las primeras 2 aeronaves, que fueron recibidas por el presidente Leonel Fernández, en compañía del secretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Peña Antonio. Bueno. Para el 24 de julio del 2010, llegaron a suelo dominicano otros 3 aviones, y para el 29 de octubre, Embraer completó los 8 estipulados en el contrato de adquisición. La entrega formal se hizo al entonces ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Virgilio Pérez Félix, y al jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, el mayor general Israel Aníbal Díaz Peña. Durante los próximos años, pese a las interrogantes de distintos sectores y las sospechas de soborno muy latentes, los tucanos y quienes los trajeron creían que el cuento se le había acabado, pero la cosa realmente empezaba. Como balde de agua fría y sin aviso, durante la primera gestión gubernamental de Danilo Medina, reventó la olla de grillos. Para septiembre, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que, de acuerdo a documentos del Departamento de Justicia, la empresa Embraer había reconocido que entregó un soborno de $3.5 millones al coronel Carlos Piccini, quien en el 2008 era director de proyectos de las Fuerzas Armadas. La Procuraduría, encabezada entonces por Domínguez Brito, ordenó la investigación del lugar. Al parecer el tipo de que tiene la responsabilidad con los tucanos soy yo, porque realmente yo no entiendo este Ministerio Público. Hacen unos expedientes que ni ellos mismos se lo creen, solamente con el objetivo de tumbarlo más adelante. Es penoso lo que está pasando en la República Dominicana, porque nadie quiere acompañar al señor presidente de la República en que tenemos que cambiar la mentalidad y tenemos que erradicar de raíz la corrupción. Para marzo del 2016, una nueva publicación de The Wall Street Journal reveló que el consultor Elio Motti Sonfield fue la persona utilizada por Embraer para entregar los millones al coronel Carlos Piccini, para que este último los entregara al senador Luis René Canaán Rojas para asegurar la aprobación del contrato de préstamo al Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social. El 10 de agosto de ese año empezó la recogida de FONI 1 en territorio dominicano. El juez José Alejandro Vargas ordenó el arresto del exministro de las Fuerzas Armadas Pedro Peña Antonio y el coronel de la Fuerza Aérea Carlos Piccini por su vinculación con el aparente soborno. También bailaron en esta recogida los empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández, Israel Abreu Rosario y Félix del Orbe Berroa. Un festín que daría mucho de qué hablar. Que la justicia debe de actuar de una forma más ágil, más acelerada, porque es mucho lo que espera la población dominicana. Para el 18 de agosto, el juez dictó 3 meses de prisión preventiva contra Carlos Piccini, a cumplirse en Najayo Hombres. Presentación periódica
a Pedro Rafael Peña Antonio y a los empresarios se les puso brazalete electrónico e impedimento de salida. Para este año, Embraer pagó al Estado $7 millones y entregó a la Procuraduría los documentos solicitados por el país. Y a propósito, ¿qué pasó con esos billullos? En este año, lo relevante del caso, que se mantenía en boca de todos, pero sin ningún avance, fue la variación de la medida de coerción a Carlos Piccini a presentación periódica y el pago de $1 millón de fianza. La presión en la olla de Grillo volvió a hacer ebullición y el caso se puso en el tapete. Para marzo del 2021 fue enviado a juicio de fondo Peña Antonio y Piccini Núñez, al mismo tiempo que fue dictado auto de no lugar a juicio respecto de los imputados Félix del Orbe Berroa e Israel Abreu Rosario. Fue descargado el empresario Daniel Aquino Méndez, pero su hijo siguió bailando este merengue a pan bichao. Nosotros consideramos que la justicia tiene que hacer prevalecer el derecho de las personas a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Lo que nosotros lamentamos es lo que ya prácticamente aquí se ha convertido en una mala costumbre en los medios, en las redes, de culpar a las personas, de dañar la honra, la imagen. Hay una familia que está ahí, hay una honra que queda manchada, aun cuando ya luego de la cosa irrevocablemente juzgada se declara la inocencia. Las pomposas solicitudes del Ministerio Público se abocaban a la imposición de 10 años de prisión a los 3 implicados finales y el pago de una multa de $7 millones, es decir, el doble de lo aparentemente recibido en el soborno. Para las compañías implicadas y que figuraron durante el proceso, se solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos. Y colorín colorado, como nadie esperaba, este cuento llegó a su fin con un soborno a cuesta, pero sin culpables ni responsables. El descargo de los implicados, según las juezas, se sustenta en que no hay indicios de la entrega ni de movimiento de los $3.5 millones entre las empresas mencionadas y los involucrados, y que las declaraciones de Embraer sobre haber dado el dinero no puede ser usada como prueba. ¡Qué perlita! Nosotros podemos decirle de que creemos en la justicia, pero no estamos conformes con el comportamiento que la justicia ha venido dándole a los expedientes que en los últimos años lo han sometido tanto en el gobierno de Leonel Fernández, en el gobierno de Danilo Medina y en este gobierno, porque después de 3, 4, 5 años de un procedimiento de investigación, entonces se destapa al final que no hay ningún tipo de indicio. Ya la población dominicana, si la situación sigue como está, va a perder la credibilidad total en la justicia. Y el presidente trabajando 15, 18 horas diario para tratar de ver cómo este país hacia adelante, y una justicia independiente que se despejó él de eso solamente para que puedan, a quien sea que meta la mano, que caiga preso. Pero el Ministerio Público no da ejemplo confiable, ni hace que le tomen confianza. De verdad que yo me siento un poco decepcionado. En cuanto a Pedro Rafael Peña Antonio en particular, se aduce que las mismas investigaciones del Ministerio Público apuntan que ha hecho operaciones inmobiliarias importantes desde antes de su designación como jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, por lo que su incremento de patrimonio está justificado. Aunque el Ministerio Público apelará contra esta sentencia de las juezas, el argumento del tribunal parece ser la cereza de este pastel y el que culmina con esta novela. Que los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar
la furia de la opinión pública ni del poder político. Los adversarios vienen a los tribunales en igualdad de condiciones a dar lo mejor de sí, y son las pruebas las que al final dirán qué procede y no procede. La sentencia que se dicte en este sentido no puede el común de la gente considerar que fue de una manera indebida, sino que fue un expediente indebidamente e incorrectamente instrumentado. Es un mensaje también a que tengamos un ministerio público que sea menos cirquero y que trabaje más en preparar expedientes robustos que puedan sostener en justicia y conseguir sentencias de la naturaleza de que sea sentenciada a las personas que lleven a juicio. ¿Qué tal? Con la cara de bobo ha quedado el Ministerio Público Independiente. Y es que aún habiendo la empresa devuelto unos 7 millones de dólares y reconocer el soborno, el caso le quedó grande a estos superinvestigadores que fallaron en vincular a los beneficiarios del dinero. Pero con otras operaciones saben hasta cómo le llega la mugre a la uña. En fin, la hipocresía. Hemos llegado al final de esta entrega. Gracias por el favor de su sintonía. Desde Los Ángeles, California, estuvo con ustedes a través de la magia de la tecnología, Briena Almonte. Ya la próxima semana estaré con ustedes en mi hábitat acostumbrado, porque así lo va a querer el Todopoderoso. Gracias a Dios por tanto y por permitirme pues hacer mi trabajo que tanto me gusta. Pero la verdad es que extraño mi país. Nos vemos. Ya, voy para allá. Con Dios. Buenas noches. Hasta Escalante lo extraño yo.